entrar. Sí, ayer no pude entrar, pero ya ve que le dije que los niños Ah, cierto, hacen su práctica. claro. Si hubiera estado en un lugar más tranquilo, si hubiera estado por lo menos, pero hay mucho ruido. Donde les tocó entrenar era mucho ¿Ya? ruido. Pero aquí estoy. Estuvieron muy buenas las lecturas de ayer porque estuvieron como muy acertadas todas. Hablábamos de los nudos karmáticos. Oh, Ay, esa estuvo Otra buenísima. vez. Y como estuvo tan bueno y hubo mucha sanación en el grupo, sí, hubo como un movimiento, se canalizó mucha energía, les traigo las mismas lecturas para enseñárselas a ustedes, para que la qué podamos bien. hacer acá, ¿ya? Que son lecturas karmáticas. Esas lecturas nosotros las estamos haciendo para poder hacer un análisis si que tenemos algún nudo de karma, para después crear un ritual y hacer ese corte con esa situación. Y las situaciones resultaron ser muy específicas. En pocos casos personas, por lo general, más que la persona en sí misma, eran energías que atraían, ¿ya? Y claro, se repetían en estas vidas en personas, pero no era la persona en sí misma. Yo creo que la persona que resulta ser el nudo viene como un poco ser el maestro, ¿ya? Ok, yo me voy a presentar como tu falencia para que tú lo puedas resolver en el. O sea, de repente Ujú, las personas que son incómodas para nosotros también son nuestros maestros, que nos vienen a mostrar el ujú. desafío, ¿cierto? Sí. Y se repite porque nosotros no somos, no tenemos a lo mejor todavía todas las habilidades activas para poder desarrollarlas. No quiere decir de que no somos competentes, Ujú. simplemente de que a veces necesitamos más tiempo que otros para poder saberlo. Hola Gaby, ¿cómo Hola estás? Gaby. Ujú. Estábamos hablando de las lecturas que hicimos anoche, de las lecturas karmáticas. ¿Estás muteada? Voy. Sí, estuvieron súper, súper espectaculares, la verdad, nos dio mucha información, la verdad. Sí. Y por lo mismo les decía que como estaban como súper sanadoras también, porque a todas les fui mandando después el análisis por privado, eh, vamos a hacer lo mismo acá, ¿ya? Siento que como que para las que no tomaron ese taller, pero igual estamos viendo tarot, yo creo que igual les puede resultar como importante y a lo mejor es una nueva herramienta que puedan utilizar. Así es que vamos a utilizar esas dos lecturas cuando terminemos la parte teórica de hoy día, ¿les parece? Ya, vamos a seguir en el mundo de las espadas, ¿ah? Este mundo un poco Mi que, mundo. pero es un mundo como de repente un exceso de análisis, un exceso de miedo las espadas muchas veces, ¿ah? Más que la situación concreta, son lo que nosotros creemos que nos podría llegar a pasar. Entonces, en ese vamos a ir. Me parece que quedamos en el 4, ¿no? De espadas. Hacemos el 4, ¿no? Nos toca el 4. Sí, nos toca 4. Ah, perfecto. Yo pensé que habíamos pasado el 4. Ya, vamos al número 4 entonces. El número 4 tiene una característica bien particular. No se lee igual que las otras. En algunas, bueno, bueno, hay algunas que también se leen así, pero está como dividida. Entonces a mí me gusta como interpretarla de otra forma. 4 de espadas. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer es recordar de dónde venimos. ¿Cuál es la energía que traemos al 4? ¿Cuál es la energía del 3? El ¿Recuerda? de traición, quizás, de haber sufrido un dolor, porque es como un dolor. Sí, Son las claro, tres espadas con el sí, corazón. claro, sí, traemos Ujú. sufrimiento. Ajá, exacto, sufrimiento, dolor. Sí, Acá, claro. y podría ser a causa de una traición, ¿no? Exactamente, claro, por un evento de repente inesperado, que como al ser Ujú. inesperado sentimos que es como algo que podría tratarse de una traición o un rechazo también, ¿m? Eh, o una humillación en algunos casos también, o cualquier situación que podría provocar violencia en uno también, ¿ya? Como cuando uno se siente como un protagonista pasivo de alguna situación. Y eso es lo que tenemos que evitar. Protagonista pasiva, protagonista pasivo equivale a victimización. Victimización equivale a que yo le entregué mi poder al otro para que pudiese hacer lo que él quiera, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese cambio con ese 3 de espada,
porque no vamos a evitar a lo mejor la confrontación, no vamos a evitar la traición, no vamos a evitar la humillación, pero vamos a entender de que esa situación no fue solamente hecha porque yo fui sumisa, sino que a lo mejor no tenía yo las condiciones en ese momento y entenderlo así, no sentirme culpable por dejarse, ¿ya? Y también, saliendo de la victimización, me siento en el rol que yo en este minuto tengo las herramientas para cortar ese dolor, para manejarlo de otra manera, para empezar a sanarlo, para poder evitarlo y para no seguir con esa bulla mental de seguir recordándome del hecho, que es como lo que más duele. Más que el hecho mismo es recordarlo una y otra vez y pensar una vez por qué lo hice, por qué no hice esta otra cosa, no les ha pasado que en el fondo no nos sirve de mucho ese hecho. Entonces el test nos viene como un poco a reconciliar con la energía del dejar de hacer o la energía de la sumisión o esa energía de la victimización. Es empoderarnos a entender que hay hechos que ocurren, pero que tenemos el poder de poder cortarlo y no mantener ese dolor perpetuo. Considerando eso, este viajero, este loco, este caballero, este guerrero, llegó en estas condiciones al número 4. ¿Cómo lo ven ustedes? Como una persona que después de haber pasado tantas cosas, está en un momento de reflexión, Mm, en el que debe de descansar, de enfocarse en él, de aclarar ciertos pensamientos, ciertas ideas, eh, clarificar lo que tiene, exacto. enfocarse él mismo. Sí, muy bien. Eh, Porque cuando estamos en un conflicto, imagínense, pónganse en la energía del conflicto. Por lo general en el conflicto tenemos mucha emocionalidad y tenemos muchos pensamientos disruptivos, ¿no? Siempre pensamos como, y siempre nuestro ego está jugando ahí también. Y eso nos agota y nos cansa. Y también a veces no pensamos con total lucidez cuando estamos en esa instancia. Después cuando pasa como que logramos aquietar un poco la mente y logramos tomar mejores decisiones. Entonces este 4 nos habla de eso, nos habla de un periodo de convalescencia, un periodo de tregua, un periodo, como tú dices, Gaby, de reflexionar las cosas que nos estaban pasando. Es un periodo de detenerte a pensar, a evaluar cuáles van a ser los siguientes pasos que quiero dar. ¿Por qué? Porque no se trata, este 4, yo siempre lo miro con lo que viene después. Por lo tanto, cuando aparece en una tirada, un 4 de espada nos está diciendo que es un tiempo para reflexionar tus siguientes tácticas, tus siguientes movimientos, porque viene un 5, viene una crisis mayor. Por lo tanto, acá tengo que hacer mis cambios, aquí tengo que cambiar mi estrategia, aquí tengo que renovar mi energía, ¿m? Aquí tengo que sanar un poco ese 3, porque si voy a actuar en el 5 con la herida del 3, lo más probable es que no me resulte ventajoso. Voy a ir en contra porque estoy más vulnerable. Necesito preocuparme de cuál, de la espada que tengo abajo, de la 3. Necesito sanar el 3 y necesito analizar qué es la estrategia que debo hacer para seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, este retiro, este estado de descanso, me va a servir para tomar energía, para haber analizado cómo actué en el número 3, ¿ya? Para extraer aprendizajes del número 3 y cómo voy a enfrentar el desafío del número 5, ¿ya? Porque es la manera como podemos evaluar mejor. También nos habla con ese as que tenemos que tener un pensamiento emotivo o un pensamiento racional. Racional. Muy bien, exacto. Eh, Tenemos que calmar la mente, ¿ya? Tenemos que pensar y focalizar. ¿Se acuerdan cómo era el as? ¿Qué nos hablaba el as? ¿Cuáles eran las características? Mm, las, Son inicios, ¿no? Mm, inicios Ujú. también de Claridad acerca. mental, bien, transparencia, perfecto. Sí, ¿no? muy bien, Porque, sí. ajá. Buscar la verdad, Busca la verdad, puede cortar como puede agredir. claro. Más que de agredir, defenderse. Puede atacar o defenderse.
tener como la claridad mental, es como ir preparado a la guerra, pero con la claridad mental del as, ¿ya? Entender de que tengo la capacidad para tomar buenas decisiones también, ¿ya? La seguridad que no estoy en una neblina mental. Eh, y por eso es que es tan importante esta carta, porque es la carta de la reflexión, es la carta del recomponerme. A lo mejor voy a tener nuevas posibilidades de poder solucionar. También es súper importante ver con qué carta se conjuga esta, ya cómo va a seguir la situación. Pero por lo general también yo la analizo pensando que podría venir un número 5 en crisis. Entonces es tu tiempo de tomar tomar descanso porque podría venir una crisis a futuro. También esta carta nos podría hablar cuando es en salud, que va a pasar un proceso de recuperación. A lo mejor voy a estar en una baja laboral, a lo mejor voy a estar como un tiempo en cama porque tengo que recuperarme de algún tipo de operación. Las tres espadas también nos podrían hablar de eso. Y que es necesario ese tiempo de descanso. ¿Ya? También en pocas ocasiones, pero me ha tocado en alguna oportunidad que como es un tiempo de no hacer nada, puede hablar de cárcel también, ¿ya? Claro. Sí, puede hablar de cárcel. En una oportunidad me tocó a una clienta que el novio eh, en el futuro podría aparecer preso. Y claro, con el tiempo ella me contó que el tipo después descubrió, según ella, que era traficante y estuvo preso. Por eso, claro. Y murió en la cárcel con COVID, creo, algo así. Mm, sí. Ahora, yo no tenía idea de nada de eso, pero bueno, en ese minuto lo dije y que era cuando estaba empezando Tarot. Y Ah, claro, igual muy yo dije que es intuitivo. raro, pues uno nunca se imagina que va a tener clientes así, pues. Ujú, Claro, y ujú. después resultó que sí, era medio maleante el caballero. Entonces, en algunas oportunidades podría pasar, ¿ya? Pero es como un periodo de recuperar energía y recuperar fuerzas. Ahora, el resumen de esta carta, de este guerrero que descansa, nos habla de un retiro y un descanso, ay, perdón, tanto físico como como mental, ¿ah? Y también yo creo que emocional, hay que como aquietar esa parte, hay como que enfriar los ánimos. ¿M? Aparece cuando el desgaste ha sido tanto, piensen, si el 3 es súper desgastante, pues duele el 3 de espada. Y cuando duele el alma, también duele el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, hay que pensar de que el 3 no fue una derrota, no es una huida, es una pausa consciente. Esta carta dice, ahora no luches, no es momento tampoco de tomar acción, no es momento de decidir, no es momento de hablar, no es momento de corregir, no es momento de aclarar, solo descansar y respirar, porque no estoy en mi mejor momento mental para que las cosas resulten bien, ¿ya? Puede aparecer tras un duelo, una discusión fuerte, una etapa de agotamiento de estudios, laboral, o simplemente cuando hace falta recuperar la tan llamada claridad. ¿M? Entonces, después de toda la bulla, es necesario pasar por este proceso. Y recordando también que el proceso del 3 a lo mejor todavía no se ha aquietado ni se ha cortado del todo y nos queda todavía un proceso con el número 5, ya que ahí sí viene una crisis más fuerte, que es como la carta, digamos, como más violenta de todo el tarot, el número 5, Mm, ¿ya? Diría yo, porque son espadas, porque las espadas matan. Los bastos, ¿se acuerdan? Que era la pelea entre, no era tanto, eran como chipotes chillones de chapulinas, como que no se hacían tanto daño, era más daño de ego, pero aquí ya es daño de violencia física, pueden ser también demanda, son cosas como muchas más fuertes y que puede traer problemas a largo plazo. Por eso toman la carta como más crítica. Entonces, el 4 de espada invertido ya que se aliviana un poco, ¿ya? Si bien se caen las espadas, se caen las tres, pero queda el as arriba todavía, nos habla de una vuelta a la acción, de una vuelta a empezar nuevamente a moverse, a salir del estancamiento, por un lado, ¿ya? Un lado nos puede decir, necesitas salir de ese estancamiento, necesitas volver a trabajar, necesitas volver a presentar ante ese problema, pero por otro lado, a lo mejor me está diciendo, oye,
Estás muy estancado, te quedaste ahí stand-by, pero no estás haciendo nada, necesitas fluir, ¿ya? O también cuando salgo antes, me precipito antes del tiempo necesario para salir de algo. Cuando tengo una baja laboral por un tema médico y en menos días creo que ya estoy bien y quiero volver. Cuando tengo una licencia y también me pongo a hacer cosas y siento que necesito descansar. Cuando tengo un conflicto y lo pienso un par de días y creo que ya estoy disponible. Ya no. La ansiedad no va a funcionar mucho en este proceso ni en esta energía. Necesito recuperar la claridad mental. Y aquí, como les digo, por un lado me dice, ya tienes la claridad necesaria, ya estás como activo otra vez para volver a enfrentarte al mundo, ¿ya? A lo mejor hay algo urgente que necesito solucionar y tengo que estar activo. No estoy perturbado de mis emociones tampoco. Em, Necesito movilizarme con el 4 de espadas invertido, ¿ya? Necesito activar el cuerpo, necesito activar mis emociones, necesito romper el estancamiento, ¿ya? Necesito comunicarme de una manera clara. ¿Cómo es la comunicación con un 4 de espadas? De una manera muy específica, de una manera clara, de una manera asertiva, inteligente, ¿ya? No utilizando tanto la emocionalidad de tanto ponerse en el lugar del otro, no, utilizar la verdad, los hechos concretos, ¿ya? Poco como un abogado, ¿ya? Así como bastante como claro en la comunicación, porque el tema no es fácil de abordar tampoco. Entonces, eso. Cuando se invierte, la pausa se niega o se prolonga en exceso, ¿ya? Puede significar los dos extremos. Por un lado, que me puedo negar también a descansar, a soltar, a frenar el ritmo, como les decía, a forzarme también a seguir como si nada está pasando, aun cuando el cuerpo, la mente ya no da para más. Por un lado, en ese extremo, cuando me encierro en la pausa también, cuando me provoca una parálisis, cuando me quedo en un letargo emocional o mental, ¿m? Es cuando que me quedo en la cama cuando estoy sano por miedo a salir. O por el contrario, seguir corriendo con fiebre creyendo que puede ser. Pero también está cuando me llama a la acción. Si esta carta viene con un basto, me está llamando a la acción. Si esta carta me está apareciendo con un colgado, me está llamando a lo mejor que no me debo precipitar aún en la toma de una resolución, que todavía me queda un par de vueltas que darle a la situación, ¿ya? Si la carta es más pasiva, me está diciendo de que no tengo que ser ansioso. Si la carta es activa, me está diciendo que tengo que salir al mundo otra vez, ¿ya? De eso va a depender. Y ese sería el 4. Y ahora sí vamos a este 5, que es crisis. Mírenla, quiero que la observen. ¿Qué ven en esta imagen? Oh, él está muy seguro, muy contento de lo que ha pasado, el hecho que los otros se van tristes, Ujú, como que ganó. ujú, Siente, Como una pelea. ujú, sí, puede ser una pelea. Ujú. ujú. Pero es una pelea así como que es justa, ¿creen ustedes? Yo creo, Mm, no, no es justo. ¿Por qué? No es justo. Porque fíjate que el personaje que está de verde ¿Mm? está incluso a traición, está por las espaldas de los otros y Ujú, está más armado que los otros. Los otros como que tiraron sus armas, pero él en cambio no. claro. Él está como más estresado por las nubes, está muy, muy sobrecargado, su mente está muy, muy, muy violento ¿Mm? y no le importa no soltar lo que tiene esas dos espadas de su mano Claro. Ay, con perdón. tal de atacar. Entonces, este personaje a mí no sé si se está yendo o está esperando el momento Mm, justo para atacar. ya. Mira, tiene Ryder como nos indica, una cara de figura de, como La que maldad.
burlón, como que, burlón, exacto. Sí, ajá, sí, como que exacto. le gusta eso, ¿no? Sí, sí, como que aquí es la ley del más fuerte nomás, ¿no? Exacto, Ajá. como se siente más seguro, pues se siente más Exacto. seguro, Sí, exacto. burlón 100%. Porque si te pones a ver, miren, no, está él y los Sí, otros son dos. sí, Podrían haber podido ser diferentes, pero no, él está muy seguro de él, muy burlón. claro, exactamente. Ujú. Esta carta tiene también nuevamente una lectura, por un lado, claro, cierta maldad, de violencia. Claramente la carta nos habla de cierta violencia, de hostilidad, de un conflicto. Puede ser física, puede ser verbal, puede ser legal. Esta carta también habla mucho de los negociadores. Piensen ustedes que los negociadores, Estafadores incluso. sí, los negociadores que van hasta la última luchando y les da lo mismo el otro con tal de ganar ellos lo que tienen presupuestado. A veces es necesario tener esa actitud, ¿no? De que yo solo quiero ganar, yo solamente voy a ser el que va a ganar. Pero aquí tiene algunos detalles importantes. ¿Cuáles son? Para entrar en este conflicto, primero, hay que saber si tengo la coherencia suficiente para entrar. Segundo, si tengo las armas necesarias. Y en tercer lugar, si estoy dispuesto a ganar a pesar de cualquier cosa. Si la victoria me es más útil que ganarme un par de enemigos. Ahora podemos decir que importan los enemigos, se van a ir. Pero si lo enfocamos en una familia, ¿qué es más importante? ¿Ganar una pelea, ganar una discusión a costa de lo que sea? Ujú. Que ahí está Sí, ¿ya? O que los demás se sientan como humillados por esta situación. La victoria que tiene este personaje, el costo va a ser muy alto. No solo para los vencidos, sino también para él como el supuesto vencedor, porque siento yo que es una victoria como un poco ingrata, ¿ya? ¿Por qué? Porque es a través de un sufrimiento, a través de la humillación, a través de ocupé algo con rapidez, con violencia, con poder, ¿ya? Y quizás se podría in- arrepentir en algún minuto de usar ese Usurpada, tipo de herramientas. sí, incluso, Mile, si te das cuenta, el personaje tiene tres de espadas, como el Claro. tres de espadas de la Sí, carta tres de espadas, que habla del exacto. dolor. Sí, Y en la una mano tiene las dos, que también habla de la indecisión, ¿no? De qué sí, hago, o exacto. sea, ataco, me alejo, me quedo, ¿qué hago? O sea, es una confusión, para mí es una confusión terrible que tiene el personaje. Exacto. Y por las nubes que están muy sobrecargadas también. También, claro, nos habla de que tengo confusión mental, no estoy pensando Sí, bien. También nos podría hablar de que a lo mejor cuando aparece esto como predictivo para el posible desenlace de alguna situación, ¿estás dispuesto o es mejor frenar la acción antes de que ocurra? ¿Ya? Entonces, cuando le muestran una carta así al cliente y la vea, a lo mejor va a analizar si es que está, como les digo, en coherencia para poder enfrentar una energía como esta, o va a decir, sabes que mejor voy a ser diplomático y voy a utilizar otros recursos para poder ganar esto. Vero dice es una victoria usurpada, Verito. Sí, sí, puede ser una victoria usurpada porque se utilizan malos manejos, pues malas maneras también, por decirlo ya. Em, Hay el dolor por el otro también aquí en esta carta, que él, por la cara que tiene, como que no le importa mucho, ¿no? Como poco es muy empático frío, también. la verdad. Ujú. Es una carta de mucha frialdad, Sí. o sea, Y de desconfianza. Tenemos que y desconfiar cuando desconfianza. aparece algo así, porque una de dos, podemos ser nosotros, ¿ya? El que gana las cinco espadas, o podemos ser el humillado y que va atrás. Ujú, Como les digo, hay ocasiones donde podemos cuestionarnos eso de que si vale la pena la lucha o no. Si estoy dispuesto a sacrificar todo lo que esto equivale o no. Que no es lo mismo que un 5 de basto. El 5 de basto en el fondo llegaban como acuerdo, pero aquí no se llega a acuerdo. O vivo o muero prácticamente es. O eres tú o soy yo. Estoy dispuesto a llegar así sin llegar a un consenso, pero hay ocasiones en donde o son ustedes o son el otro. ¿No? ¿Les ha pasado en alguna? sobrevivencia.
Es como una carta de sobrevivencia. Exacto, exacto. Y hay ocasiones donde también la tenemos que interpretar así, como sabes que, por ejemplo, en un juicio. ¿Eres tú o es el otro? O sea, Exacto, tal cual. exacto. Y hay ocasiones donde el tarot sí les va a decir, sabes que vas a tener que utilizar todas las herramientas que tengas y, y tratar de ganar como sea. No se trata de ganar de forma ilegal, pero utilizar todas las herramientas sin mirar la emocionalidad del otro, sin empatizar con el otro, ¿ya? No, aquí es todo o nada, un poco. De repente también esto ocurre cuando son jefaturas y cuando se necesita a lo mejor hacer un corte con personas, ¿ya? Y también tienes que tener como esa actitud, ¿ya? De negociador. Es una carta fuerte, pero a veces necesaria, como dice Gaby, claro. Es una carta de vivo yo, vives tú. ¿M? Pero cuando aparece, por lo general, van a ser situaciones complejas, difíciles que vamos a tener que vivir. Va a haber ego herido. Ojo lo otro. Voy a ganarme las 5 espadas, pero esas personas van derrotadas. Pero recuerden que cuando el ego está herido, las personas se transforman, ¿ya? Y se transforman en enemigos en una oportunidad. ¿Estoy disponible para tener un par de enemigos? ¿Ya? O si los No. tengo, si estoy disponible para eso, también tengo que estar disponible y estar muy atenta a las jugadas del otro también. ¿Ya? Tengo que ahí jugar muy bien mis cartas, porque el costo emocional es muy alto en esta carta. ¿Ya? Así es que esa es la carta como más temida, un poco del Tarot Rider. No sale tanto, no sale mucho. Eh, a mí me apareció anteayer a una clienta y me acordé mucho de ti, Gaby, porque estaba en una situación un poco parecida a la tuya en el tema de ¿Cuál laboral, de cuando todos? tú tenías ese conflicto, cuando tenías que firmar algo, ¿te acuerdas? Ah, ya, ya. Mm, claro, ella va a tener que, bueno, y le pasa para el futuro. Hay robos en la empresa en la cual está y eso se va a saber y va a tener que ya utilizar esa energía y ella no sabe si estar o no estar ahí en esa situación. Entonces el tarot le parecía esto, ¿no? Entonces, o está al Mire, lado de uno del otro, ¿sí? o sea, tú acabas de decir que esta es como la carta más compleja del Mm. tarot cuando sale en una consulta. Mm, bueno, no sé si cuál es la número uno, si la torre o esta, Pucha, es que, pero para mí no. claro, claro, pero es que igual la torre al final es una luz de esperanza, pues algo que igual tenía que desaparecer por algo mejor, pero aquí no Ajá. sé, el costo es mayor. Yo creo que aquí hay deslealtad también, pues yo creo que la torre no pasa de una manera más espontánea, no lo vi venir, no sé, pero aquí es como alguien que como que comienza a maquinar una situación contra otra. Hay como maldad también ahí, de uno con el otro un poco, ¿ya? De querer beneficiarse solamente uno. Si apareciera esta carta junto con el loco, ¿qué dirían? ¿Es una persona confiable? No, para nada. Ya. Si apareciera esta carta con el emperador, O sea, tampoco, ¿por qué? porque ya, porque ya de por sí el emperador es una persona muy cuadrada. Pero estratega, Es estratega, sí, pero esa estratega la puede usar para mal, sí, claro, para actuar de cierta manera, puede ser hasta con violencia. claro, pero si O, tuviera invertido. o- ajá. Porque miren, cuando hay cartas muy oscuras, con una energía como un poco que inhiben al otro, si aparece una carta positiva, como tiende un poco a bajarle un poco la intensidad, ¿ya? Mm, Por ejemplo, si esta carta apareciera con un emperador, tal vez podría también significar que el emperador le va a tocar pasar por una situación de mucho estrés, de mucho conflicto, de a lo mejor negociar, y a lo mejor va a tener que tener un poco la actitud de no pensar tanto en el otro y pensar en su empresa, o pensar en los que él protege porque él es protector de lo que tiene.
el emperador va a cuidar su reino. Pero ¿a qué costa? Eso Puede es. ser, Esta es la pregunta. ¿Estás claro, porque, disponible para el claro, costo porque, emocional o no? claro, porque, o sea, tal como dices, para mí suena como cuento de hadas, ¿no? Pero, o sea, con este 5 es a qué costa, o sea, va a hacer todo lo posible para hacer todo, o sea, capaz de apuñalar a alguien por la espalda, Sí, o claro. sea, por Pero defender su territorio, mm, o sea, vas a llegar a ese punto, o sea, es como para mí esa, ese cuestionamiento. sí. Mira, las veces que a mí me ha tocado nunca ha sido tan grave. Han sido situaciones un poco más livianas. No le he visto como, a lo mejor si le apareciera Trump, claro, ahí ya serían cosas como mucho más graves. Pero Bueno, claro, es que también dependería qué carta sí continúa, ¿no? O si a lo mm, mejor esta es la última carta de la tirada, sí, o continúa, porque puede ser que en la siguiente carta salga como si la estrella. Entonces, claro, claro, minimiza po, bastante para mí. Ajá, sí, exacto. Pero cuando es una carta como de advertencia, tenemos que estar preparados y por eso con el 4 ¿se dan cuenta que con el 4 había que descansar? Para esta ajá. carta de energía, que es mucha la energía que hay aquí. Porque más complicado es si somos uno de los personajes que está ahí detrás, ¿ya? Que nos toque a nosotros enfrentarnos a una persona así como esta. Más complicado. ¿Berito escribió algo? Ok, pero ujú. Dice, pero un emperador con la del 5 de espada no será un emperador mal expectado. Yo lo vería como, si es que fuera mal expectado, yo más lo vería como invertido, ¿ya? Yo siento que a veces la fuerza del emperador, a pesar de ser protector, a pesar de ser una persona no condescendiente, pero sí como clara, hay veces que el emperador sí actúa así, ¿ya? Y no actúa por maldad, sino que actúa, como les digo, por defender su reino, por defenderlo de él, por defender su espacio, ¿ya? Y no sé, de repente puede ser un poco más agresivo con la acción que tenga que tomar, ¿ya? Ahora, no sé, si apareciera esta carta con emperador y muerte, a lo mejor ahí ya, ahí se pone como demasiado ya sangrienta la cosa, ¿ya? Sí. O esta carta con la torre, ¿no? Ahí también se agravaría mucho más la situación, a lo mejor el conflicto sí puede pasar a otro, puede pasar los límites, ¿no? Puede haber violencia ahí. Ahí sí como que tiene que ver con un conflicto, con una pelea, ¿ya? Con algo así. Ujú. Entonces, Y Mile, ¿te recuerdas que esta carta nos salió en la tirada, las tiradas que hicimos el lunes sobre los conflictos de Irán, Israel y todo ¿cierto? eso? Salió esta carta. Ahí No estaba en todo recuerdo. su esplendor, Ajá. sí, en todo su esplendor. Sí, ahí sí que es fuerte, po, porque ahí como que les daba lo mismo la muerte del otro, po, o Ajá. la humillación del otro. Mm, Entonces nos habla de conflictos donde una de las partes gana, pero a un precio emocional muy elevado, porque lo que él hace es humillar al otro, ¿ya? No le deja ni siquiera un poquito, no llega a un consenso, nada. Va a representar discusiones, orgullo herido, batallas, donde el ego triunfa por sobre el vínculo. Aquí, claro, este personaje se va a sentir bien por haberle ganado a otro, ¿ya? Más que sea algo justo, no. Por eso que es como, de repente, como media conflictuada esta carta. Puede indicar manipulación, puede indicar que el éxito, también la victoria pudo haber sido a través de una traición, o el acto de ganar una discusión perdiendo el respeto o la conexión con el otro. También puede hablar de una retirada amarga, dejar a algo o a alguien para evitar más daño. También podría ser, pero en muy pocos casos. Él habla de la retirada, ¿ya? Podría hablarnos de la retirada si alguien lo evalúa antes, dice, ¿sabes qué? Ya, no voy a estar disponible para esta energía y ya, y voy a transar antes. Ahí sí podría ser. Predictivamente nos anuncia conflicto, nos va a anunciar discusiones o situaciones en las que alguien quiere imponerse al otro a toda costa.
Puede indicar una pelea donde una parte gana, pero deja resentimiento, heridas o rupturas. También puede señalar traiciones, derrotas, una sensación de haber sido utilizado o humillado. ¿Ya? Evolutivamente, ¿qué diríamos? Que hay que revelar el aprendizaje que surge de este conflicto, el cuestionamiento, reconocer, ¿vale la pena esta batalla o no? A veces aprender a soltar la necesidad de tener razón y observar si estamos luchando por orgullo, por verdad o por ego. Ya entonces nos va a enfrentar al ego, al miedo, a perder y nos va a invitar a revisar cómo usamos la palabra y cómo usamos el poder también. Y claramente este personaje tiene poder. Y como carta consejo, respira antes de reaccionar, observa si estás entrando en una pelea para defender los valores o para alimentar tu ego herido. No todo necesita una respuesta. A veces el verdadero coraje está en retirarse con dignidad o en ceder para preservar lo esencial. ¿Ya? Ahí están esos como consejo, como evolutivo y como predictivo. Cambia un poco la figura ahí. 5 de espada invertido. Ya. ¿Qué creen aquí? La energía decanta un poco, ¿no? Y yo pienso que aquí es como que suelta sus armas, Claro, sí. suelta sus armas y eh, no está viendo tanto desde el ego. Mm, exacto. ¿Por qué? Porque toma Ajá, conciencia. sé como que está más claro que a lo mejor lo que quiere. Exacto. Toma conciencia en su Sí, actitud, en lo que puede llegar a pasar si continúa con ese tipo de violencia, se podría decir. sí, claro. Como que también se sale un poco de la matriz, se sale un poco como que toma distancia, ¿ya? Y esto Ujú, también lo podría llevar a retomar negociaciones. ¿Mm? Ya, no me voy a ir como Trump lo hizo, nos vamos a seguir bombardeando, vamos a conversar. ¿Qué podemos sacar en limpio cada cual? Nos habla de un alejamiento, nos habla también de un poco de culpa y remordimiento por haber estado como tan fiero. También esta carta invertida nos puede estar hablando de una transmutación, de un término de ciclo, de dejar la violencia de lado, ¿ya? Como que tomo conciencia y como que me vuelvo un poco más pacificador de la situación. Dicen por ahí que a veces la victoria no es levantar la espada, ¿no? Un poco nos habla de eso, de una posible reconciliación, de una posible negociación. ¿Por qué posible? Porque vamos a negociar a regañadientes, ¿ya? Porque el conflicto estuvo muy turbio, estuvo muy complicado y nos quedamos ambas partes así como con rencillas emocionales de egos y todo, pero nos dimos cuenta que más estamos perdiendo luchando que negociando. Entonces, ujú, más vale un buen acuerdo que un mal juicio, lleguemos a una negociación, ¿ya? Eh, Esto no quiere decir de que después vayamos a ser amigos toda la vida. Lo más probable es que las partes nunca más se vuelvan a hablar, Ujú. ¿ya? Aquí hay una ruptura, ¿ya? Ok, negocio, pero no vamos a ser amigos otra vez, ¿ya? Hay un término, por lo general definitivo, ¿ya? De ruptura en esta. Entonces, aquí dice, suele mostrar un deseo de resolver tensiones, pedir disculpas, salir de un círculo vicioso, también puede evidenciar culpa por los errores, ¿ya? La dificultad para dejar el pasado atrás. Predictivamente nos va a anunciar el fin de un conflicto, ¿ya? O un intento de reconciliación después de una dura pelea. Si fuera en un matrimonio, yo diría que van a llegar a un acuerdo de divorcio, ¿ya? No, no lo diría como que va a ser una reconciliación para volver a estar felices. O puede ser una reconciliación pactada por los hijos, por conveniencias económicas, pero no es como voy a hacer este acto de reconciliarme para reconciliarme también con tu esencia o volver a sentir amor por el otro. No, no va por ahí, va solamente mental, solo por conveniencia. A veces muestra a alguien que se arrepiente de sus palabras o acciones o que se da cuenta demasiado tarde del daño causado.
También puede hablar de situaciones donde los sentimientos aún están latentes, aunque la pelea ya terminó. No se van a olvidar de esto, ¿ya? Se van a acordar los protagonistas de la historia. Evolutivamente muestra el momento en que el alma empieza a tomar conciencia del precio emocional de ciertas actitudes. Invita a dejar de luchar por orgullo, a reconocer errores, tal vez pedir perdón o poner límites a quien ha actuado con crueldad. Es la oportunidad de sanar vínculos, no desde la lógica, sino desde la empatía. Como les decía antes, de repente es mejor retirarse que gane nuestro ego, ¿ya? A veces no vale la pena eh, sacrificar nuestra paz mental, ¿no? Por un conflicto o por intentar ganar. Y como carta consejo, si has sido herido o herida, reconoce el dolor y elige si deseas reparar o soltar. No todos los finales necesitan un vencedor. A veces lo más sabio es dejar de pelear y empezar a sanar. ¿No les parece? Ujú. Sí, Mm, sí. Y nos queda como guerreros para otras batallas también, po. Si no, aquí el pobre guerrero va a perder varias vidas como los gatos. No va a quedar como tan feliz. Lamentablemente, la siguiente carta no viene con con una energía muy positiva, pero sí es sanadora. Miren cómo está. A ver, parece que aquí me equivoqué. Ahí. Sí, Miren, José. observen esta imagen. ¿Qué vemos acá? Seguimos viendo la imagen gris, ¿no? sí, sí se ve. Ujú, ujú. ¿Qué vemos acá? Alguien que se Dice, va, que se ujú, aleja. Ya, que se Como aleja de la alguien persona que huyendo. está, ya, ¿perdón? alguien huyendo. ¿Qué más? Fíjense en el mar, porque no se ve todo igual. Mm, Ajá. por un lado está tranquilo, pero por el lado de la derecha está como un poquito movido. Muy Con bien. ola. Mm. ¿Y, Ujú. y el Y agua la tranquila? persona de adelante está como triste, ¿Y va la sola? persona, ¿no? No, no va solo. Va con un niño, ¿no? Ajá. Sí. No van así como, oh, qué bueno, me voy de vacaciones. No, diría que no van de vacaciones, ¿cierto? Como Alguien que huye. dijo huyendo. Sí, es como que están en un momento de mucha turbulencia por las Exacto. aguas que están Sí, al lado del barco, están las olas están muy fuertes, pero saben que tienen que ir a un lugar donde les dé más calma, más paz. exacto. De eso se habla esta carta, que es la recuperación de la paz. Es un cambio de mentalidad primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas personas vienen de un entorno complicado, vienen de un cinco de espadas, vienen de conflicto, vienen de violencia, vienen de ataques, vienen de no llegar a acuerdo, vienen después de intentarlo muchas veces algo. ¿M? Entonces, después de intentarlo tantas veces, toma conciencia de que yo ya no quiero más esa vida, no quiero más la insanidad mental. Y prefiero irme a otro lugar que no sé cómo sea, pero donde sea voy a estar mejor de donde estaba. ¿M? Ujú. Dicen de que el alma sabe cuando necesita irse de un lugar, aunque la mente nos quiera retener. ¿Mm? ¿Ya? ¿No les ha pasado? Sí, es cierto. ¿Mm? ¿Cierto? Es el Ujú. momento indicado para salir de ciertas cosas. Em, claro, ahí va con un niño. Lo más probable es que era una mujer que salió, puede salir de una tribu, de un clan, de una relación, de un trabajo, de una manera de pensar, puede ser también, puede ser un divorcio, puedes tratar de ir a otro país buscando mejores condiciones, pueden ser las personas que huyen de la guerra, sí también salen esas personas, ¿no? Las personas que sufren violencia en un matrimonio, así salen también. Las personas que han sido humilladas en un trabajo, también, ¿no? eh, Van como heridas, van dañadas, pero por lo menos actuaron de decir ya basta, no quiero más de esto. A pesar de la herida, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, eh, a pesar de que termina una etapa también para esta persona, que no es fácil desprenderse, ¿m? Del ego, del espacio, del lugar donde se sentía como que era su hogar.
tiene certeza, porque ese es un poco el foco de esta carta, la certeza de que esto ya no va más, que esta manera de vivir ya es invivible, ya no puede ser. Entonces, como que tuve un chispazo de luz que me dijo, no, o sobrevivo en el otro lado del río o me muero acá. Y ella no quiere morirse, sino que quiere vivir otra vez. Entonces, sabe de que lo que venga va a ser mucho mejor de lo que tenía. Pero como les digo, tiene mucho que ver esto. Esto aparece mucho con mujeres que han tenido muchos malos tratos en su vida. Y cuando aparece ustedes ahí van a tener que llenarlas de palabras de aliento, de reconfortarlas, también porque es una carta donde es alguien que tomó la valentía de cortar con una relación muy, muy tóxica, ¿ya? Donde está herida, donde a lo mejor incluso podría dudar un poco, donde incluso podría sentirse de repente así como, "Ay, ¿lo habré hecho bien? ¿Estará bien haberme ido?" De sentir que hasta culpa por un poco salir, pero, pero ahí hay como que tratar como que siga teniendo la conciencia de que lo primero es la sanidad de ella o de él, ¿ya? Y que lo mejor que le pudo haber pasado es haber cortado con esa situación. Eh, Pueden ser también a veces puede anunciar viajes al extranjero también esta carta, pero no son viajes así como de placer, pues son viajes porque en este lugar yo ya no podía vivir y me tengo que ir a otro lugar, ¿ya? Eh, Pueden ser mudanzas también, pero son mudanzas, como le digo, con el corazón herido, por lo general. Ya. Ay, uy, me adelanté, me retrocedí. Pero como les digo, cuando aparezca esa carta, algo hay con el consultante, déjenlo hablar. Cuando aparezca, muéstrenle la carta y de que la persona empiece a describirles la imagen y eso también va a ser como una suerte de psicomagia y de apoyo y de reconfirmación que lo que hizo no estaba mal. Y a medida Ujú. que va hablando de la descripción de la carta, va a empezar a empatizar con la carta y va a empezar a personalizarse en la carta. Y eso también le va a ayudar a liberar, la va a ayudar a comunicar, porque lo más probable es que no haya podido comunicar mucho antes, porque le daba miedo, porque le daba vergüenza, y en cierta forma van a ser un poco un terapeuta de esa persona con esa carta. ¿Ya? Un tips, por lo general, cuando aparece, yo le digo que la describan. Y créanme, cuando empiezan a hacer la descripción del mar, de las espadas, porque lleva espadas en el bote. ¿Qué quiere decir la espada en el bote? Que va con el dolor de esas 6 espadas. No va feliz de haberse ido, pero sabe que ese dolor va a pasar en algún minuto, esa herida va a sanar. Pero en este minuto todavía está ahí con toda esa pena, ¿ya? De lo que, aparte de lo que no se pudo ser, aparte de eso, yo creo que también es toda la violencia que sufrió esa persona, ¿ya? Así es que eso. Benito parece que Es algo decir, este es como más o menos el 5 de copas, como el 5 de copas, que es un poco, sí. una carta de dolor, Sí, de mucho dolor. sí, Sí. sí. Es que claro, el 5 de copas nos habla de repente de un poco de aceptar cómo están las cosas nomás, de no ir por algo mejor, ya de poco reconocimiento de sí mismo, de aceptar cómo llevar cargas de otro. Sí, también se tiene como algo que ver con esto. Yo creo que es un poco el 5 de copa le pasó a esta persona también en algún minuto. ¿Ya? Sí, también fue parte de. Ya. Ay, parece que no leímos eso. Ay, no, ¿qué me pasó? Acá. Entonces, va a representar esta carta una transición mental, porque es una transición entre la violencia y la paz, o la sanación. Nos habla de dejar atrás situaciones difíciles, pensamientos dolorosos, ambientes conflictivos para buscar la paz. Aunque el viaje no siempre es fácil, implica una elección consciente de avanzar. Puede tratarse de un cambio, ¿ya? O también puede ser un cambio interno, puede ser una mudanza, un cambio interno. Superación de un duelo, cierre de una etapa. ¿Mm?
Entonces, predictivamente nos va a hablar de un proceso de cambio. Como les decía, puede ser una mudanza, un viaje, un alejamiento, una salida necesaria de una situación muy, muy dolorosa. Aunque no siempre es un cambio fácil, sí es necesario para el bienestar mental y emocional. Y va a indicar que la persona ha tomado conciencia de que no puede quedarse donde está y ha comenzado a moverse aunque duela. Y ahí están esas 6 espadas reflejando el dolor que siente. ¿Mm? Evolutivamente representa la valentía de soltar. Y ahí es donde yo siento que esta carta, por sobre todo, la tienen que tomar cuando les toque con alguna persona, ¿ya? Porque ya no dice, representa la valentía de soltar el dolor, no porque ya no duela, sino porque quedar será más dañino. Evolutivamente esta carta nos enseña a avanzar. No siempre es glorioso, a veces se hace con el corazón roto y los ojos nublados. ¿Mm? Carta consejo, no mires atrás con culpa. No, no hay que mirar atrás. Agradece lo vivido, toma lo aprendido y sigue navegando hacia su bienestar. ¿Me habré equivocado en la decisión? ¿Qué dirían? ¿Qué le dicen? ¿Qué Yo les digo que dirían? no. Ya. Si es que te preguntan, digo que no, porque justamente como tú dijiste, de pronto si me quedaba, hubiera Mm. sido más dañino. De pronto hubiera habido, pudo haber habido alguna tragedia. Sí, incluso podría ser peligroso para su vida en algunos casos. Ujú. Sí, entonces Sí, lo mejor porque es... Mm, para tomar una decisión tan drástica de irse, de alejarse de todo, incluso de quien quita mm, de tus seres queridos, claro, eh, es porque realmente tú estás dañado, tú estás muy lastimado y sabes claro, que la única paz que vas a encontrar es yéndote a Yéndose. otro, Mm. volver a empezar. exacto, sí, sí, muy bien. Y hay que tomar eso, y hay que como que darle el reconocimiento de la valentía que tuvo al subirse al bote. ¿Mm? Ujú, Eso hay que dejárselo claro porque lo más probable es que la gente herida trastabille, dude, no se sienta, porque claro, sentirse en un lugar tóxico de repente ya te acostumbras. Y cuando estás en lugar de paz encuentras raro, porque están adictos al drama, están adictos a los conflictos. Y ese es el daño. Entonces necesitan ustedes como recordarle que la sanidad, no hay nada mejor que la paz, ¿ya? Y que su propia protección, ¿ya? Ahora, esta carta no les dé rabia, pero invertida, todo lo contrario. ¿Por qué creen que pasa aquí? No Entra se agua quiere al bote. ir. No sé, no o sé sea, qué se va, quiere. pero se Es un arrepiente. poco, yo diría que hasta un poco masoquista, Le entra porque agua al sabe que a bote. pesar de, claro, que a pesar de que sabe que está en un lugar que le lastima, no le importa, prefiere Sí. quedarse ahí. ¿Y saben lo peor? Que se había ido, Y pero se regresó. devuelve, no se Regresó. devuelve, se arrepiente, tiene culpa, Como las siente que mujeres todavía, maltratadas. sí, siente que todavía tiene que dar una oportunidad, que la persona no es mala. ¿Les recuerda alguna amiga eso? Sí. Sí. ¿Cierto? Y ustedes se dan cuenta que no, amiga, ese no va a cambiar. Está haciendo todo esto nomás como pantalla para que vuelvas. O sea, invertido, son esas relaciones tóxicas donde siempre se vuelve. Sí, algo así. Sí, el tránsito vuelve al inicio. Hay mucha resistencia a soltar. Y aquí también podríamos hablar de esos pactos, podríamos hablar de energías estancadas, inclusive, ya, de pactos de sacrificio, que muchas mujeres antes lo hacían, ¿no? Que se quedaban en lugares que aunque sufrían mucho, pero se iban quedando por los hijos, por la dependencia económica, porque sentía que aunque el hombre le pegara, yo escuchaba a mi abuelita alguna vez decir, no es tan malo, le pega, pero mantiene el hogar. Ujú. Sí, Sí, ¿no? Qué sí, terrible, Sí. ¿no? Qué exacto, era pena. como parte de, o sea, A la mujer no la importa. tenían, pero realmente de lado, la sufrida, la que tiene que aguantar, porque el Exacto, hombre trae el dinero. Ay, qué fastidio. exacto, claro, era como un dios que podía ser.
piensan que tienen que cargar con su cruz, muchos lo dicen así. Sí, He también. escuchado eso. Sí. He escuchado pega, pegue, mate, Exactamente. marido. Oh, mira lo que Ajá. dice. A ver, Mira, yo tengo una compañera, les cuento hablando de peña mate esto, que marido es. Oh, tengo una compañera que se me vino ahorita a la mente porque nosotros sentimos que el esposo le maltrata, ya. porque aparte es bien celópata, de esos Oh, celópatas que todo le cela, no le permite que, por ejemplo, salga para variar, trabaja ahí mismo, ¿no? O sea, no en mi mismo departamento, pero trabajan en otro departamento en el piso de abajo. Y es muy controlador y ella ya estuvo un poco, y él es muy apegado a los papás. Entonces, los papás son para todo, o sea, la esposa le vale gato, o sea, todo, o sea, para mí es un maltrato psicológico y mm, creemos que también hay un maltrato físico. mm, Son las Entonces 8 nosotros de la tratamos noche en punto. De ayudarle y buscar ayuda para que ella se haga atender psicológicamente. Y le decíamos que no claro. es por mal, pero debería ella alejarse o poner fin. Pero el temor de ella es que dice, es que yo estoy sola aquí, mis suegros me ayudan con los niños, no sé cómo empezaría de nuevo, o sea, muchos temores. Mm, Y resulta que el día de hoy llevo mis cartitas, ¿no? De tarot. Les digo, les voy a sacar el mensaje del día, ¿no? Ella es emocionadísima. ya. Y justo topamos el tema de los que estábamos hablando ayer de los cortes kármicos, ¿no? Entonces, entre esas cosas, ella me pregunta, me dice, ¿y qué es eso? Entonces ahí le pongo como un pequeño ejemplo, ¿no? Y justo del marido maltratador, ¿no? Pero, o sea, yo ni por aquí, ¿no? O sea, yo, o sea, así de ilusa, cogí y le dije, o sea, por ejemplo, dice que puso pálida, ¿no? Se puso pálida. Dijo, o sea que si es que uno no llega a cortar eso, muy probablemente mis hijos puedan pasar eso. Y se Mm, dio cuenta, es como que fue un foco de luz porque nos contó, o sea, de la conversación que tuvimos, que ella tiene dos hijos, un niño de como de 7 años y la niña como de 10. Y la niña es muy sumisa, muy como que no apegada al papá, que es más de ella misma, le pide que se divorcie, pero en cambio el niño en la escuela le llaman a cada rato porque tiene actitudes agresivas, oh, que Mm. pega a los compañeros, le pega a la profesora, les lanza las cosas. Entonces nosotros decimos que él actúa conforme lo que él está viendo, del claramente. entorno en el que está actuando. Y la hija Entonces, también. como que Y la niña también, claro, y la niña, Claro. claro, actúa como la mamá. como la Porque mamá para sumisa, ellos claro. son unos, para ellos es normal actuar así porque lo ven Claro. con ellos. Entonces, me resonó mucho esta carta porque ese es el retornar, porque ella ya estuvo decidida un tiempo, me separo y hasta aquí quedó. Mm, O sea, ya no más. oh, Pero volvió otra vez. O sea, mm, no le importó y ella pone tantas excusas y no se da cuenta, ¿no? Entonces, me acordé mucho, les cuento esto porque me acordé mucho de la carta con lo que ahorita estamos mirando. Por eso sí, les, yo les, creo que les resuena quería, mucho eso con este 6 invertido, Gaby, porque, claro. uy, no maneja, no, la balsa ya no va al futuro, va al pasado otra vez, Ajá, se devuelve, exacto, ¿ya? exacto. Eh, Se dice que a lo mejor les falta a las personas que retroceden, les falta todavía pasar algunos eventos hasta que esté 100% segura de esa decisión. Ajá, Eh, Tal vez no tienes la fuerza, no tienes la convicción necesaria para poder salir de esa situación. También pueden ser hombres muy narcisistas. Por lo general, les tiene que ver mucho con hombres o mujeres muy manipuladoras que manipulan por el tema económico, por el tema emocional, ¿ya? Jefes también. ajá, eh, no sé, y sienten estas personas en el fondo, yo creo de que se identifican un poco con el opresor, ¿no? Y lo ajá, justifican. ¿No? Yo creo que ahí nos podría hablar un poco más Andreíta con las características patológicas a lo mejor de lo que es una víctima y un victimario en este caso, ¿ya? Eh, pero en cuando sea como insoportable, vuelven. Sí podemos decir
fehacientemente que quien vuelve así va a volver a irse. No va a haber un cambio. No hay ninguna carta que logre endulzar y diga, no, sí, tuvo bien que le dieras otra oportunidad. No. Esta es una carta súper tajante en eso. Vas a volver, pero vas a volver a experimentar más sufrimiento, vas a experimentar más dolor, vas a experimentar más humillación que solo te van a servir para convencerte de que lo mejor que puedes hacer es irte. ¿Qué tienes que demostrarle a alguien para volver a? ¿Ya? El costo es muy grande cuando se vuelve con una carta de este tipo, ¿ya? Y Yo, obviamente que las posibilidades son mucho mejores yéndose que volviendo. Eh, pero ya el tiempo no se puede recuperar, la situación no va a cambiar. También podría sí, hablarnos de un viaje frustrado en algunas ocasiones, pero no, no nos habla de nada positivo una vuelta, solo que es porque a lo mejor no estoy 100% convencida, pero el resultado va a ser el mismo otra vez, va a volver a irse. El problema está que en algunos pequeños casos, el volver a una situación tan tóxica y tan peligrosa podría costarle la vida a alguien, ¿no? exacto. ¿Ya? Entonces, por ese Y ha habido lado, muchos es casos. grave. Andreita, ¿tú nos podrías comentar un poco de estas idas y venidas? ¿Cuál es como, qué marcan las personas? ¿Sí me escuchan? Está mi internet fallando, por eso no prendo la cámara. Ya. Es bastante complicado, Mile, porque como el poder que tiene el agresor sobre la víctima Sí. es bastante fuerte, porque las manipulan al punto de que sienten que sin esa persona no pueden vivir aunque les haga daño. Mm, Y que se den cuenta de eso es bastante difícil. mm, Existe una herramienta, se llama el violentómetro. Este violentómetro va, como va por escalas, por colores, como el semáforo más o menos. ¿ya? Y ahí uno puede identificar como a veces, nosotros a veces tomamos muy a la ligera, a veces como que te digan un apodo que no te gusta, Mm, o que a veces hay parejas que como que se empujan de bromita, que se molestan, que te empujo, te mm, doy un golpe de bromita, pero esas cosas llegan a escalar y puede de una palabra que no nos guste, empieza con la ley del hielo, no te hablo una semana porque hiciste algo que no me gusta. Y de ahí va escalando a cosas más graves, como ya llegan a la parte de te boto tus cosas, te rompo tus cosas, uh, incluso celar entra en mm, parte de violencia, los celos son violencia, claro. porque o sea, supuestamente si hay la confianza, no sería así. La otra vez estuvimos en una feria en el centro Ujú, y estábamos dando el violentómetro porque era justo el 8M, el Día de la Mujer. ya. Y se nos acercó un señor y nos dice, niñas, ¿qué están hablando? Nuestro señor, estamos hablando de la violencia. Dice, pero es que si yo le digo gordita es de cariño para que baje de peso. Está buena. Y el otro señor, es que no, niñas, ¿cómo no le voy a celar a a mi pareja? Si yo no le celé a mi pareja y porque no le celé se fue con otro y me abandonó. Ah, Entonces son cosas que vienen mm, como bastante fuertes, más en las generaciones, más como en los mayorcitos de la tercera mm, edad, de esas características y como así, ¿no? Se repiten los patrones y vamos viendo y vamos replicando lo que aprendemos. Y claro. cuando una mujer está en este ciclo de violencia, a veces hombres también hay casos de que se dan estos Mm, ciclos de violencia, pero no son tan como fáciles de identificar, es bastante difícil. Y trabajar con el agresor es difícil, mm, porque es hacerle darse cuenta de que él está mal. claro. Yo tuve un paciente que era el agresor y él llegó solito a mí, o sea, él llegó porque quería ayuda, quería cambiar. Y por lo general ellos no asisten a terapia. Ya. Y cuando él llegó me dijo, es que yo he vivido violencia. Y yo pensé que él había sido violentado. Y dice, no, es que yo le he golpeado a mi pareja, incluso le he intentado asfixiar, he sido violento con mi mamá, la he empujado, le he gritado, he roto cosas. Y por lo general esas personas no vuelven porque no saben cómo lidiar con tanta ira, tantas cosas y reconocerlo para ellos es difícil. Y Claro. para la víctima también. Y es muy complicado trabajar con ese tipo de casos. Y si no reciben el apoyo psicológico van a seguir regresando con
regresando a lo mismo y a lo mismo porque no se sienten suficientes o capaces de Mm, seguir. claro, y el victimario buscando más víctimas, ¿cierto? Ujú. Sí, Sí. este chico repetía patrones desde los 10 de los 12 años, más o menos, 15 años, con parejas menores, porque estas personas por lo general buscan a alguien débil con el que puedan ejercer poder. Claro. Este chico empezó como a violentar a sus parejas, él tenía 16 por ahí y Mm. la chica tenía 10 años, 11 años. Oh, Y la chica al inicio como que le apoyaba en sus juegos de este tipo como más sexuales, la niña no entendía, o sea, lo hacía porque a él le gustaba y él ejercía ese poder sobre ella. mm, Y la chica nunca se dio cuenta de lo mal que estaba y él tampoco hasta que le dice caer en cuenta de que está mal, que eso es abuso de poder, es pederastia incluso. claro. Son bastante complicados. Wow. Wow. Y son cosas que pasan en todos los países, en todas las ciudades, ¿no? Personas cercanas a uno. Y claro que antes muchas de estas cosas se normalizaban, pero afortunadamente ya hay como conciencia de que eso no está bien, ¿cierto? Nada Ujú. puede atentar contra la libertad del otro, Ya. ni contra la seguridad del otro tampoco. Entonces, ese es este 6, que es una de las cartas también yo creo que más dolorosas, pero también creo yo que también es una carta de esperanza para mucha gente, porque tal vez en algunas oportunidades cuando a ustedes les aparezca van a poder ayudar y aliviar un poco y a lo mejor ser un acompañante en este proceso de sanación de esa persona. A lo mejor por algo están ustedes haciéndole esa lectura a esa persona en ese momento, incluso aun cuando esté invertida, porque aún invertida, esa persona va a ver un poco de luz en el sentido de cómo está, a lo mejor, de lo que le está pasando. Y a lo mejor no va a irse en ese minuto, pero ya va a quedar como con la espina de que ese lugar no es el mejor para él, ¿no? Ujú. Porque fíjense que muchas veces las personas se abren más con un tarotista que no conocen, que no tienen ningún tipo de juicio valórico con él, y puede que a ustedes les digan muchas más cosas de las que en verdad le están pasando, de lo que le han dicho a todas las personas cercanas. Ese también es otro punto importante. A veces en una lectura hay que escuchar más que hablar. Mm. Mm. Aunque uno diga, pero pagó una lectura para que yo le hable. Sí, pero en la oportunidad ustedes se van a ir dando cuenta que la otra persona solo quiere hablar. Y basta con que les den un par de lecturas que le vayan como a iluminar el mundo, eso ya le va a servir para su trabajo espiritual y su trabajo de reconocimiento. ¿No? Si es que eso, con esa carta tan dolorosa, que dice, una Ujú. pregunta, Mili. Sí, Gaby, cuéntame. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, perdón, se tenía cerrado el micrófono. Hablando de lo que estaban diciendo ahorita, o ¿Mm? sea, los niños repiten mucho de lo que ven en su casa, Sí, ¿verdad? O los niños pueden repetir lo que sus padres hicieron o incluso aunque no estén con ellos. ahí sí que, ahí tendría que yo creo que hablar más André en ese tema de lo que yo te podría decir, eh, porque bueno, no sé, a veces dicen que los genes, que también como tu árbol igual hace que repitas Vuelve a algunas repetir. Ujú. características, ¿no? Ujú. No, ok. Pero Sí, no sé si preguntaba hay por lo que estaba preguntas. comentando ¿Ya? ahorita, no sé si era Andreita, Marita, no sé quién estaba hablando, pero por lo que Andrea. estaba diciendo, por eso preguntaba eso. Sí, Yo Andrea. creo que Gaby depende de las patrones que tú hables, porque si por ejemplo hablamos tal vez de enfermedades como de cosas más hereditarias, de patrones, porque la conducta nuestra se ve por varios factores, por como tres factores grandes, que son lo biológico, lo psicológico, que es como lo interno, y lo Ajá, social, que viene del entorno en el que crecemos. sí. Hay cosas como enfermedades que como que salen más a la luz cuando se vive en un entorno como de violencia, de precariedad, de que no hay los recursos necesarios, que ven como estos patrones como negativos, como violencia, tal vez
delincuencia, todas estas partes, los niños lo van aprendiendo. Mm. Pero también está el lado como genético, por ejemplo, en la psicopatía, en los psicópatas, Ujú. va por tres partes que se necesita como que estén específicas para que se desarrolle, que es que sea Ah, hereditario. Por ejemplo, que la madre sea como que muy fría, que se las llama madre refrigeradora, que son muy frías, como que las alejan mucho, y que los padres sean, y el papá sea muy, como muy consentidor, como que le dé la razón siempre al chiquito o a la sí. chiquita. Eso Ujú. hace que se exprese. Pero de ahí como patrones como tal de comportamiento y así, si es que no los ven, no los aprenden, entonces no los replican, si es que no es algo hereditario como tal. Ah, ok. Ujú. Ah, bueno. Gracias. A lo mejor la pregunta fuera un poquito fuera de lo que es la clase, ¿verdad? Pero No, me no. recordó por lo que estaban preguntando ahorita, por lo que estaban explicando, pues. Deberías Siempre las darnos preguntas son bienvenidas. unas clasecitas. Sí. ¿Saben qué se me ocurre, Miguel? Perdón, que podríamos hacer de pronto como tema de prácticas que sabemos hacer los lunes, hablando de estos temas de violencia. Podríamos ver de pronto calcular los arcanos personales de personajes que han sido violentos Interesante. Bien, que sí. y que han sido fenómenos mundiales, se podría decir, como como por ejemplo este señor narcotraficante que era el colombiano, no fue el nombre, Pablo que Escobar. tenía el Pablo Escobar, por ejemplo, Mm, como que calcular y ver qué información nos daría y si sus rasgos de personalidad como que más o menos están enfocados a su arcano personal implícito. interesante, muy bueno. ¿Les parece? Ujú, Sí. claro. Sí. Ujú. Hacer un Es análisis de eso. que Mm, sí, yo les cuento eso, bueno, por lo que eso bueno sabemos hacer en esto de que yo estudio de la metafísica china, ujú, sabemos coger personajes así para hacer un análisis como conductual y si va acorde su carta con sus rasgos, si es que en verdad en algún momento de su vida mm. ya estaba predestinado a ser a lo mejor psicópata, drogadicto, asesino o qué sé yo. Ah, perfecto. Y como que todo se va alineando y es como que te das cuenta que sí, pues pero de Sí. pronto se podría Súper hacer buena idea, Gaby. algo parecido aquí. Súper buena idea, Ujú, me parece. Excelente. ujú. ¿Qué Mili, yo dice? sí tengo una consulta, pero es con la carta. Cuéntame. Si, si esta carta te aparece, ¿es que tú le tienes que decir en ese momento que debe irse o es que esa persona ya tomó la decisión y se va a ir? Cuando sale no invertida, Sí, al derecho. al derecho. Sí, Ya. Claro, nosotros vamos a decir cómo está la energía. Depende de la pregunta. Ya, a ver, ¿cómo está mi relación y cómo va a estar la proyección a futuro? ¿Ya? Y aparece este 6. Lo que dice es que lo más probable es que hay una situación crítica, una crisis que se está desarrollando en este momento y va a llegar a tal extremo que vas a tomar a lo mejor una decisión de salir de esa relación. ¿Ya? Posibilidad, porque tenemos que darle el poder a la otra persona, porque si le decimos, tú sí vas a salir, la persona capaz que cree que sí lo tiene que hacer y no lo va a hacer con la convicción y va a volver. Entonces, hay que dejarla como una posibilidad, como una puerta abierta. Pero sí ya. ahí tú Entonces hay puedes que ver, verlo más como en el conflicto en el fondo. exacto, claro, sí. Pero sí cuando esa carta aparece, ya te está dando luces de que la relación de esa persona está Es muy tóxico. así. Mm. Entonces ahí, bueno, y seguro que van a aparecer otras cartas, entonces ahí tú vas a poder como darle pistas también y muéstrale la carta para que ella la vaya desarrollando y para que ella misma tenga un espejo y se vaya dando cuenta y se vaya escuchando y va a lo mejor a empezar, como le pasó a la amiga de Gaby, a reconocerse. Ok, ¿Ya? Es me una quedo muy claro. buena manera para hacerlo. Ahora, sí, yo tengo algunas clientas de mucho rato, ya tengo mucha confianza con ellas y ya les puedo decir de que, ¿sabéis qué? Esto ya no va más. ¿Ya? Pero porque tengo mucha confianza y ya como que tenemos un feedback distinto. Pero cuando son clientas nuevas donde tú no sabes cómo lo van a tomar, si son muy débiles, si tienen mucha emocionalidad, hay que ir como siendo más sutiles.
pero no dejando de ser verdaderas. ¿Ya? Yo sí, no sé si a ustedes les pasa, pero yo sí siento que en el tarot no estoy como con los colegas que dicen de que hay decirlo todo así tal cual como aparece. Yo creo que uno tiene que tener tino, tono y tacto, porque no todas las personas van con la misma energía para escuchar las cosas de una manera muy brusca. ¿No les pasa? ¿Qué pasa si alguien viene con depresión? ¿Qué pasa si alguien es celópata y ustedes le dicen algo demasiado irritante y esa persona le afecta mucho? Hay que tener también, por eso también es importante cuando uno hace una lectura empezar con el arcano personal. Ah, ¿Cómo claro. es esa persona? ¿Cómo reacciona? ¿Mm? Entonces, bueno, y con la intuición también les va a ayudar a darse cuenta. Hasta el momento a mí no me ha aparecido ningún psicópata, menos mal, hasta ahora, porque todo puede ser. Ya, seguimos, chicas. Sí, imagínate que alguien vaya que le tires las cartas y que anteriormente ya le hubieras sacado su arcano personal y te saliera un psicópata ahí. Yo Sí, creo que hasta sí, qué nervios dan. miedo, qué miedo. Sí, yo he escuchado, no sé si fue en alguno de los cursos, de que alguna alumna o alguien le tocó un traficante. Mm, Qué bravo. Eso es muy peligroso. Sí, porque ellos van a Una, querer escuchar lo que ellos quieren, Y vas a tener lo que tienen información. en mente. Ujú. Y si sí, no le dicen lo que tienen en mente, pues. Y vas a tener información que ellos, bueno, y que información a lo mejor que puedes hasta tú peligrar, entonces súper complicado. Ujú. Sí, es muy sí. complicado. Mira, Mile, te comento algo rápido sobre eso. Había una persona que igual tiraba las cartas, ¿verdad? Y ¿Mm? dice que un día llegó un muchacho, ese joven él, quería ¿Ya? que le tirara las cartas, dice, pero por teléfono él ya me había dado su fecha de nacimiento. Dice, y me salió algo feo, pero dije, bueno, ya tengo la cita, ya me pagó por adelantado, lo hice. Dice, y cuando le estaba yo tirando las cartas, pues dice, a mí me dio miedo, empecé a temblar, empezaba a sudar. Y el tipo este le dijo, o sea, se notó que ella estaba nerviosa, que estaba sudando. Y le dice, si no quieres hacerme la tirada, no la hagas. Dice, entiendo que tengas miedo. Dice, pero no te preocupes, a ti no te voy a matar. ¡Ah! Ay, dice, ¡Qué sí, ¿por qué? miedo! Porque él iba él más bien ahí a que ella le sacara, más bien quería que le tirara las cartas y ella misma descubrir que él había matado a una muchacha, pero él no podía confesarlo, pero Oh, quería que ella, como que ella se diera cuenta como para ella poder denunciarlo. Y qué ella dijo, raro, yo no puedo hacer eso. claro, Dice, pero él supo, dice, él lo notó en mí, que yo me puse nerviosa, dice. qué Le raro. digo, ¿y lo denunciaste algo? Dice, no, no, ya nomás le dije que no, no quería meterme con eso, pues que yo como profesional nada más leía las cartas y no lo quedábamos. O sea, no se lo voy a ir a platicar a todo el mundo. Dice, porque es como un acto de confesión. Dice, pues por eso, dice, tómalo Mm. como una confesión. Lo que pasa es que Le nosotros digo, los tarotistas no tenemos esa ética como lo tiene un médico, que juran. exacto. Entonces, en temas judiciales yo creo que estamos como en la obligación si es que fuera algo tan grave. Y de Sí, hecho hay algunas legislaciones en algunos países donde no puedes mentir, tienes que decir la verdad siempre. Entonces, hasta podría pero jugar. lo que le daba miedo es que como ella leía las cartas en su casa, ella le daba Ah, miedo que después claro, él la fuera a ir a venganza. hacer algo. Dice, a lo Mm. mejor sí desesperado por que lo descubrieran y todo. Dice, pero ¿qué tal si a la mera hora se arrepiente Sí, y viene y claro, me hace algo? miedo, mucho miedo, Le sí. digo, ¿y le leíste la carta? Y todo? Dice, no, le tuve que sacar otra historia. Otra Claro, historia. Dice, yo no le saqué nada de lo que él casi ya. me estaba confesando. Dice, yo nomás le dije que veía en él cosas diferentes. Oh, Y ya dice, pero me dijo él, oh, dice, ese era el yo de antes. Lo que tú me estás leyendo ahorita era el yo de antes. Dice, pero él casi me estaba confesando. Me había estrangulado a la muchacha. Dice, ay, no. ay, Ay, qué le digo, miedo, qué qué horrible. miedo. Entonces, chicas, predictivamente el 6 invertido, tenemos que pedirle el papel de antecedente entonces antes de los clientes nuevos, por si acaso. Estaba pensando. Indica resistencia al cambio, una fuerte dificultad para soltar una situación que ya no es Para mí, salida. No hay cómo maquillar esta carta, ¿ah? Por ninguna parte. Eh,
Aunque la vida empuja hacia adelante, la persona se aferra al pasado, se aferra a una relación, se aferra a un dolor, a una forma de pensar que ya debería haber sido superada. Sí, a veces no es pareja, a veces tiene que ver con maneras de ser propias que la están llevando a la destrucción, ¿ya? Pensamientos muy nocivos también, depresiones exageradas, así como muy grandes, exageradas muy grandes. También puede hablar de procesos de cambio interrumpido, postergados o frustrados. ¿M? Si fuera evolutivo, muestra una etapa de estancamiento del alma, se sabe que se debe avanzar, pero los viejos apegos y los miedos internos bloquean el camino. Esta alma está llamada a cruzar el umbral, pero la mente no coopera, como siempre. Es una prueba de fe. La incomodidad presente no es castigo, es señal que se ha quedado demasiado tiempo en un lugar que ya no vibra con su verdad. Y como carta consejo, pregúntate con honestidad qué estás sosteniendo por miedo a lo que viene después. A veces lo desconocido no es el enemigo, sino el maestro. El verdadero movimiento comienza cuando eliges confiar en tu capacidad de atravesar el vacío. Siempre el vacío va a ser mejor que estar en una situación tóxica, ¿no? Sí. Hasta debajo de un puente yo creo que es mejor. Ujú. Y así pasamos de esta... Mira, igual la 7 tampoco es muy buena carta, ¿eh? Igual es como de advertencia. Miren a este personaje. Aquí está como, nos dan algunos tips aquí para darnos cuenta de por dónde viene la historia con este 7 de espadas. ¿Qué vemos acá? Este lo vimos harto. Como- Es Ujú. como más o menos el 5, ¿no? Que Sí, viene con sus espadas, que se toma en la mano, que regresa a ver atrás. Es como que alguien que está, que robó, alguien que huyó, alguien que está escapando, un mentiroso, un estafador, diría. Una persona no confiable. sí, muy bien. ¿Por qué diríamos que es una persona estafadora o astuta? ¿Qué nos está mostrando la carta? como que se los está Con las robando. espadas, Ya, muy ajá, con las bien. espadas, pero no quiere soltar nada. ¿Pero es tan astuto, es tan inteligente o no tanto? No tanto. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra que no es tan inteligente como él cree? Nos muestra porque, o sea, mi percepción es porque las espadas son filudas Ya, y es tanta su avaricia que no piensa en que de pronto por querer abarcar todo, robar, puede llegar a lastimarse. claro, la está tomando por el filo. Mm, Ajá, les toma por el filo. Entonces, para mí eso no es astucia. claro. No es tan astuto. Exacto, como un acto Gaby, ansioso. pero se la está robando como de una aldea, pues como que Ujú. va a dejar sin herramienta a su contrincante, no sé, como Exacto, esa percepción me da a mí. muy bien. Es un pillo, es un ladronzuelo, que tampoco es muy inteligente. Y ahora les voy a contar la historia. Este personaje, lo más probable es que le dieron alojamiento, a lo mejor se hizo el que no tenía nada, le dieron comida y aprovechó la ocasión donde las demás personas que le ayudaron están atrás comiendo, descansando, y él dijo, esta es mi oportunidad de robarme estas espadas, las vendo y tengo dinero. Primero, es tan impulsiva su acción, tan irreflexiva, porque esta es una carta de las cuando actuamos sin pensar, no pensamos en las consecuencias del mañana, ¿ya? Primer acto, tomarlas desde el filo. Se va a cortar, no va a llegar muy lejos, ¿no? Con ella. Ajá. Se va Sí a tiene una lastimar. ventaja porque está en una tarima y eso nos habla que él está mirando más arriba que los otros están un poco lejos a él. Pero fue tan impulsivo que dejó 2 espadas. Por lo Ujú. tanto, esos personajes de atrás, cuando se den cuenta que no las tienen, ¿qué creen que va a hacer? ¿Con qué lo van a atacar? Con las dos que le Con quedan. las espadas que dejó. Exacto. Entonces, las acciones que se hacen cuando aparece esta carta son acciones que me van a traer consecuencias. No estoy tomando una decisión clara, ya es una acción, como le digo, impulsiva. O alguien va a tomar una decisión impulsiva conmigo, o alguien me va a engañar, ya me va a intentar sonsacar algo, ya. Habla de egoísmo, habla de una oportunidad que a veces se da, se habla de manipulación, de intenciones ocultas, ¿ya? Esta es una carta de riesgo, así como preocúpate, ocúpate, es como un ladrón.
Puede ser también un ladrón astral, ojo, si hablamos, como hablamos ayer, de los ataques psíquicos, puede ser una suerte de mago oscuro, puede ser un ladrón astral, puede ser un vampiro, ¿ya? Que absorbe lo del otro. ¿M? Hurta la energía también, y también hurta dinero, hurta cosas, puede hurtar conocimientos también, tiempo, etcétera. Eh, este personaje no sabe que oculta cosas y lo que oculta te encierra. Entonces hay que estar muy alerta con esta carta porque igual depende mucho del contexto, pero por lo general puede tratarse de robos, ya, de pérdidas, de engaños, algo que implica una traición de confianza, principalmente. ¿M? Si nos habla de astucia, entre comillas, ya, que la astucia a veces, siempre lo digo, se confunde con inteligencia, que no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la astucia es hacer algo en beneficio mío. La inteligencia es para que todos estén bien. ¿Ya? Un poco la filosofía de. En ocasiones, cuando aparece como una carta consejo para nosotros, decimos, pero ¿cómo va a ser un consejo que me robe algo, cierto? Raro, diríamos. ¿Ya? No nos está diciendo que tenemos que robar algo, sino que a lo mejor necesito actuar con astucia, a lo mejor necesito tomar una decisión que a lo mejor ya no va a ser la mejor, pero es lo mejor que puedo hacer en ese minuto como sobrevivencia. ¿Ya? Es como para el mal peor. Van a haber ocasiones que nos va a dar como consejo que hay que ser espontáneo, que hay que ser rápido, ¿ya? Que hay que ser disruptivo. ¿M? En algunas ocasiones, como carta consejo, yo la podría tomar como positiva. En el resto, no tanto, ¿ya? Pero como les digo, es una actitud súper irreflexiva que compromete a algo, que compromete a personas y que requiere, o algo que yo estoy planificando, no le estoy poniendo todo el empeño, no le estoy poniendo todas mis capacidades, no estoy siendo muy cuidadosa, no estoy planificando bien, lo estoy haciendo como muy a la rápida y necesito tomarme el tiempo. A lo mejor necesito apoyarme en otras personas también para sacar mejor el proyecto o algún tipo de cosa. Alguien a lo mejor que se está aprovechando de nosotros y se quiere quedar con los créditos de algo, ¿ya? Un oportunista también que pueda aparecer a mi alrededor, etcétera. Hay que vigilar si es que es nuestra acción o es la acción de otro. Imagínense en esta carta que esa me salió anteayer o ayer con una clienta. En el tema financiero y aparece esta carta más el diablo. ¿Qué opinan de eso? Esta más el diablo, para mí es un robo material de pronto, de algo de ¿Cierto? Una dinero, estafa. algo, Sí, un estafa, algo así. sí, exactamente, lo mismo le dije. Sí, porque esta la teníamos en presente, porque hicimos una tirada general y esta apareció en presente y en futuro le apareció el diablo. Mm. Sí, entonces como que doble voz de alerta, ¿no? Una persona que la va a manipular, Mile, ¿y cómo podemos saber que supongamos que en una lectura esta carta no te habla precisamente que te van a robar, sino que tu cliente es ese siete de espadas? que sea mi cliente el que haga eso, porque aquí estamos hablando cómo van a estar sus finanzas, Claro, ¿ya? Entonces sus finanzas van a sufrir un no, pero desajuste, por ejemplo, sí, es que puede ser que, por ejemplo, es una lectura general, claro, ¿no es cierto? Que quieres saber algo general. claro. Pero esta carta, o sea, ¿cómo lo puedo yo llevar o saber que no es el consultante, por ejemplo, que él es el ladrón, por ejemplo, él es el estafador y que más bien, o la diferencia entre que él es o que le van a hacer, o sea, o que es Y otra él no se persona? podría robar al mismo, y estamos hablando de sus finanzas, de sus dineros. Entonces, tiene que alguien robarle su Ujú. dinero, tiene que alguien tomar una decisión, es un peligro contra él. No, no lo veo como Pero que, si el ¿ya? consultante es un delincuente y él es el ladrón, o sea, a él no le van a robar, Aparecería, él es el que va a robar. sí, pero en finanzas aparecerían dinero, a lo mejor aparecería solo el diablo porque recibe dineros de manera ilícita, pero no aparecería el siete de espadas. Mm.
El 7 de espada te está indicando de que hay, incluso ya, no es un robo, pero a lo mejor fue una acción un poco no pensada, una acción irreflexiva de parte de ella que la lleva a que la manipulen económicamente. Una estafa, ¿ya? Confió en alguien. No, no lo podría ver como tú vas a robarle dinero a alguien, porque si le robo dinero a alguien, mis finanzas igual van a estar más grandes. Entonces en finanzas tendría que aparecer que sus dineros están aumentando. ¿Mm? Mm. Esta carta podría aparecer como está él, cómo es su acción, cómo es su energía. Y allá a lo mejor podría, ya, tú estás en una situación así a lo mejor que estás siendo como un poco manipulador con otras personas, pero en finanzas aparece lo que tengo en mi banco. ¿Mm? Algo así. Tendrías que evaluarlo como cómo es esta persona para que te aparezca que tiene estas características, pero aquí te Ujú. está hablando de la acción concreta. Gaby se quedó pensando. Sí, me quedé pensando. Es que si a mí me apareciera, por ejemplo, los oros, ¿no? Que es dinero. Entonces digo, a ver, si saliera primero los oros y después esta carta, o al revés, primero este y después los oros. O sea, si a mí me pareciera primero esta y después los oros, diría que él es el ladrón y que aumentó su capital. Pero Ah, si a lo mejor me siguiera los oros antes, diría él es el ladrón o te van a robar. mm, lo que pasa es que es que esta carta primero no es solamente de ladrón, es una carta de alguien que es astuto, pero es de una manera astuta, un Sí, poco básica, ¿ya? Es una manera como en el fondo te estás como lanzando un disparo a los pies, o sea, es como extraño. Entonces, eh, yo esta carta no la o miraría sea, como robo puede ser un solo. robo mal hecho, por ejemplo. Claro, exacto, sí. Y como es una pérdida en el fondo, eh, ¿cómo esto puede provocar que igual te beneficies tanto económicamente? Ahora, también te pillan con esta carta. ¿Ya? Bueno, va a depender mucho también cómo tú la veas la carta. Si la ves solamente desde un punto de vista de robo, si la ves solamente como alguien astuto que quiere sacar un beneficio, probablemente tú le des como el Claro. matiz como más de ese tipo, ¿ya? Como de Ajá, pérdida. ajá. Pero yo le doy como el matiz de que puede ser como una advertencia a lo que tú vas a generar de ser un poco, como te digo, reflexivo más que una acción de engaño hacia el otro. ¿Ya? Y aparte la intuición también te va indicando, la energía también. Puede ser de que a lo mejor si eso me apareciera con alguien maleante o con alguien que tuviera esa energía como de robo, de ladrón, a lo mejor sí lo podría decir. Pero hasta el momento no me ha parecido nada así como donde pudiese como combinar eso. ¿Ya? Podríamos buscarnos uno y hacerle un tarot, a ver cómo resulta. Un conejillo de indias. Ya, entonces, como les decía con este 7, este arcano habla de estrategia oculta, planes en las sombras, secretos, sí nos tenemos que cuidar. Puede representar a alguien que actúa con astucia, que huye del conflicto sin afrontarlo, que guarda información para protegerse. En su aspecto más denso advierte sobre engaños, mentiras, robos o manipulaciones. Entonces, predictivo anuncia situaciones donde se actúa con sigilo, hay estrategia, hay secreto, puede representar a alguien que está ocultando información, actuando por detrás, tomando decisiones sin consultar. En contextos tensos, puede advertirnos sobre engaños, sobre robos, traiciones o manipulaciones. Y cuando es evolutivo, nos pone frente a nuestros propios mecanismos de evasión. ¿Estoy huyendo en lugar de hablar? ¿Estoy siendo honesta conmigo mismo y con los demás? A veces esta carta va a revelar que actuamos desde el miedo, ocultándonos o disfrazando lo que sentimos. Y carta consejo, no necesitas esconderte para protegerte, la verdad te hace libre, incluso cuando incomoda, observa tus intenciones, si estás actuando en las sombras, pregúntate por qué, o también, como les digo, en algunos puntuales, si es consejo, necesitas ser astuto. ¿Ya?
No pillo, astuto. Buscar una estrategia para salir de alguna situación. ¿Mm? Mira, entonces habla de que que puedes ser engañado o que tú mismo puedes engañar, ¿verdad? Claro, principal, sí, tú puedes engañar, pero puedes ser engañado, sí, exacto. Pero ¿saben qué? Y tienen que dejar como claro que no es un engaño como el diablo. El diablo es astuto, no lo pillan, es manipulador. Este personaje, si la vas a hacer, tienes que hacerla bien. Y él no la hace muy bien, ¿ya? Va a robar, va a engañar, va a manipular, pero va a ser como tan básico que igual lo van a pillar, ¿ya? Ahora, de repente también esa carta puede aparecer como, la relación con alguna amiga, con alguna casa, y a ustedes les aparece esa carta, puede ser que ustedes tienen doble filo, doble faz. Piensan una cosa, pero actúan de una manera distinta con ella, ¿ya? También. O alguien tiene como un doble discurso, también. No es alguien confiable. Definitivamente no es alguien confiable, alguien que tiene este 7 de espadas. Siempre nos habla de peligro. Algo se pierde con esta carta, ¿ya? Bueno, y cuando está invertido este 7, eh, como que la pienso, como que me doy cuenta, eh, no sé, que a lo mejor necesito ayuda, eh, una situación ilícita que se descubre, ¿ya? Una infidelidad que se descubre también. También esa carta puede hablarnos de infidelidad. 7 de espada, 3 de espada, podría hablar de infidelidad. 7 de espada, ¿qué otra carta? Diablo. Sí, es que en amor, por ejemplo. Mm. 7 de espadas con el diablo podría hablarnos también de El infidelidad. 3 de espadas, el 3 de copas, El 3 de copas el 3 de también. copas también, Sí, exacto, sí. o Ahora, el si no 3 de estamos hablando de bastos, o el infidelidad, 3 de bastos. por ejemplo, como tú dices, por ejemplo, este 7 de espadas invertido más el 3 de copas, si hablamos de una relación, ¿me están siendo infiel? Sí, pero si estamos hablando, no sé, de amistades, como son las amistades, no vamos a decir que tu amiga te es infiel con tu marido, por ejemplo, no. Vamos ahí a decir de que las amigas no son leales. ¿Ya? Y la lealtad tiene muchos prismas. Tiene que ser como específico para saber en qué grado de deslealtad tiene este personaje. Ya, entonces la infidelidad o cualquier situación ilícita como que comienza a salir a la luz, yo creo que igual es como un descargo, como que es como un alivio también, ya como que la máscara se cae, como que todo va a salir a la luz otra vez. Hay como, eh, no se sostiene tampoco el autoengaño. ¿Ah? Hay como eso, ruptura de velo que le llaman. Hay una limpieza de esta situación. También podría hablar de que voy a cambiar de actitud, voy a entender que a lo mejor las cosas las necesito hacer de una manera más tranquila, ¿ya? No tiene que ser tan rápida, no tiene que ser una respuesta tan sencilla, necesito ver los matices. eh, Queda atrás esa actitud como impulsiva, poco detallista, inmediatista. No, voy a utilizar mucho más la calma, la mesura, la mente, ¿ya? La teoría para poder evaluar mejor algo. Entonces voy a revisar mejor las cosas antes de tomar una decisión inclusiva. No me voy a lanzar en temas financieros si no los reviso primero, ¿no? También podría hablarnos de eso. De la autorreflexión nos habla esta carta. Entonces, el 7 de espada revela conciencia, también, algo sale a la luz, con la luna también, arrepentimiento por actos no éticos o una confesión, también puede revelar que alguien está siendo descubierto o que ya no puede sostener una máscara, y a veces indica autoengaño, no querer ver lo que ya sabe. Como predictivo, puede señalar que una verdad sale a la luz, secretos, engaños o estrategias ocultas. Puede representar a alguien que se arrepiente de una acción poco ética. A veces anuncia que se acabó el tiempo de huir y es necesario enfrentar lo que se evitó. Evolutivamente marca el inicio de un proceso de ser más sincero, ¿ya? Se caen las máscaras, muestras el aprendizaje de la astucia cinética, desgasto al final, ¿no? Es como una oportunidad de reconstrucción interna desde la honestidad. Y como carta consejo nos habla de suelta el disfraz,
No necesitas justificarte ni esconderte para ser aceptado. Si cometiste un error, hazte cargo con humildad. Y eso serían las cartas del día de hoy. ¿Qué les parecieron? Igual estaban como, no eran tan bonitas, pero bueno, son parte de la vida también. Es lo que nos puede pasar. ¿Dudas, consultas? Para mí, para mí estas cartas de las espadas creo que son las más fuertes de Sí, todas, a diferencia de los bastos, copas y de los oros. sí, claro, como dice Son Berito, es un como conflicto. definitivamente doble filo, Sí, conflicto, mucho sí, conflicto. exacto. Imagínense en una tirada que aparecen puras espadas. Uf, como las que vimos espadas y vimos oros, ¿no? En las del lunes. Claro, claro, el lunes vimos pura espada y oro. Exacto, sí, ay, de nuevo, sí. Bueno, chicas, dicho todo esto, les traigo la lectura que van a tener que realizar. No la vamos a realizar ahora, pero se las voy a presentar para que ustedes la traigan hecha, ¿ya? ¿Dónde está? Gaby y Berito ya la tienen hecha, ya la hicieron ayer, pero las que no han hecho, a no ser que quieran hacerla de nuevo y quieran otro nudo, desatar, pero yo creo que les va a parecer como lo mismo, ¿eh? ¿Será? Ya, miren, esta es la lectura. Ah, Tirada específica para lazos kármicos. Perdón, es la ante... Ay, me equivoqué. ¿Cómo se detecta si ustedes tienen un lazo kármico? Primero, hay que hacer la pregunta, son 4 cartas. ¿Existe un lazo energético activo que me está frenando? ¿Ya? Segunda carta, ¿con qué energía o persona está relacionado este lazo? Tercera carta, ¿qué propósito tuvo o tiene más bien este lazo en mi vida actual? Y este lazo puede ser cortado o falta algo por integrar. 4 preguntas, ¿ya? Y la segunda lectura, porque con esto a veces no queda tan claro, sería esto. Para el otro lado. ¿Cuál es el origen del lazo? Porque el origen no es lo mismo que el bloqueo, ¿ya? Tengo un origen de lazo y me provoca un bloqueo. Y se unen esas dos cartas al final. ¿Qué me ata hoy a esa energía o a esa persona? Puede ser una persona. ¿Cuándo aparece persona? Cuando son los personajes de la corte, cuando puede ser un emperador, puede ser una emperatriz, una suma, ¿ya? Esos son personajes. ¿Qué me está pidiendo, qué me está impidiendo cortar o soltar el vínculo? Porque a veces no queremos soltar ese vínculo. ¿Qué necesito integrar antes de liberar el vínculo? ¿Cuál es mi herramienta más poderosa para cortar este lazo? ¿Y qué pasa si no quiero cortarlo? ¿Ya? Todas estas preguntas las vamos a resolver el lunes. Vamos a partir a las 8 en punto, porque es largo y para que todas tengan las respuestas a su vida pasada. ¿Qué les parece? ¿Ya? Yo igual se las voy a mandar después, las voy a dejar en el WhatsApp, estas dos preguntas y les voy a dejar alguna información extra también para que les sea más fácil. ¿Les parece? El lunes yo no voy a poder entrar. Oh, pucha, Andreita. Pero igual deja tu lectura hecha y en última la resolvemos la tuya el miércoles, ¿te parece? Sí, mil gracias. Ya. Pero traten de mandarla antes del lunes, ¿ya? Para yo tener tiempo para poder agregarlas todas porque las tengo que poner juntas, ¿ya? Y yo mañana les mando esto para que ustedes puedan hacer sus lecturas. Y eso, chicas, ¿qué les pareció? Bien, buena tarea para el fin de semana. Mm. Gaby, ¿tú la puedes hacer en este grupo o la puedes hacer en el grupo del martes también? Ok. Sí, porque nos repetimos con la Gabriela. Porque tú no Sí, lo has hecho. no, no la hice. Ya. Entonces, si quieres, la puedes dejar para el lunes o la repetimos el martes pues, para verlas en el Para grupo. mí es más fácil el lunes. Entonces, el lunes la pueden, porque aquí tenemos Sí, algunas compañeras del otro curso, entonces igual va a ser más fácil. ok. ¿Ya? Así es que Ujú. eso. Y, perdona, Mile, ¿y con cuántas cartas? ¿Cómo va a ser?
Claro, la primera lectura es con 4 cartas y la segunda lectura es con 6 cartas. Son primero 4 4, 6. preguntas y después eran 6 Ok. preguntas. Ok. ¿Ya? Las Ujú. ponen Oh, lineal hacia el lado nomás y le toman foto y me la mandan para yo ponerla después en el campo para que la podamos interpretar entre todos. Ujú. ¿Ya? oh. Ujú. Así es que se van a sorprender, ¿cierto? Las que Sí. ya lo han hecho se van a sorprender con la lectura. Son bien específicas. Sí. Y bueno, y después Ujú. que ustedes la manden y todo, yo después con un par de días les voy a mandar un pequeño análisis de su interpretación, ahí con algunas tareas kármicas y cosas así, especiales, solo a ustedes, se las mando al WhatsApp personal, que a veces son cosas privadas, entonces mandarlas directo. ¿Ya? Eso, No, queridas, sí. terminamos por Ujú. hoy. Nos Ok, vemos cuando? muchísimas gracias. Nos vemos el Ujú. lunes. Nos Ya, el vemos el lunes. lunes. Ajá. Descansen, que tengan un buen término de semana y un gran fin de semana. Ujú. Ok, muchas gracias Gracias, Mile. igualmente. Gracias. Besos, abrazos. Igualmente Nos para vemos. Besos, todas. ajá, besos para Chao. todos. Adiós. Ajá. Chao. Adiós. Chao.